Dice que es importante el hábito de la lectura en las personas, pero con mayor razón crear este amor y esta fascinación por la lectura desde que estas personas son pequeñitas. Cuán valioso es tener ese hábito de la lectura en nuestros niños. Y para ello tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre este tema. Él es Ricardo Muguerza Terrones, presidente de la Cámara Peruana del Libro y fundador de Ordecupe. Bienvenido. Gracias por invitarnos, Miss Frida. Sí, aquí estamos para hablar de este tema tan rico que es el fomento del hábito de la lectura. Decimos que la lectura es importante para el ser humano, pero cuando hablamos del ser humano hay que hablar desde que está en ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo cuando son pequeños. Sí, precisamente vamos a decir, el hábito se adquiere en temprana edad. Estamos hablando entre los 3 a 7 años. Y es en esa etapa que los padres también tienen un poco más manejo de los horarios, vamos a decir, de las preferencias de los niños. Entonces es importantísimo que se inicie con la lectura, con el hábito de la lectura a temprana edad. Y a veces a los padres como que se complica en el tema de qué tipo de literatura le doy, ¿no? Si no sabe leer, ¿será cierto que el niño no puede hacer lectura? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para llevarle o hacerle una lectura a mi niño, ¿no? Sí, precisamente antes existía esa suerte, vamos a decir, de idea que el niño tiene que estar leyendo para recién inculcarle o comprarle los libros. Pero no, ahora ya somos conscientes, inclusive las mamás, de que el niño ya está en la barriga, pues le acercan libros sonoros. Ahora hay una novedad tremenda, pues los libros han evolucionado tantísimo, se han adaptado a las nuevas tendencias de los chicos que son muy visuales. Entonces los libros suelen tener una serie de elementos que son muy atractivos para el niño, que seguramente iniciará como un juego, pero luego se da cuenta que va aprendiendo y lo utiliza definitivamente mucho en su desarrollo personal. Pero sí, los niños desde temprana edad, quiero decir, desde que apenas vienen al mundo, ya hay libros que se acomodan para el bebé. Y qué maravilloso ver que incluso piensan en ese niño que todavía no lee, que todavía no habla, pero que ya en sus manos puede tener un libro, que lo puede mirar, que lo puede tocar y que mamá le puede narrar, ¿verdad? Ahora, si ya sabemos de todo lo valioso que es fomentar este hábito, el rol de los padres, de las madres, porque a veces como que hay una responsabilidad que los adultos delegamos, que ese hábito se tiene que crear en la escuela. Los maestros dicen, no, ese hábito tienen que traerlo en casa. Los padres dicen, no, en la escuela, y esa pelotita está que balancea entre un lado y el otro. Definitivamente los primeros maestros son los padres. Y son los padres que están mucho más tiempo en realidad alrededor del niño, no solamente los padres, los abuelos, los hermanos mayores. Entonces, en ese espacio que es un privilegio realmente, donde el niño generalmente está en casa, es que hay que desarrollar definitivamente estos buenos hábitos y para eso pues la lectura en voz alta. Es más, el niño probablemente empiece a leer más tempranamente en la medida que se le lea cuentos también en temprana edad, ¿no? Entonces el niño a veces aprende mirando, ¿no? O sea, mirando no solamente las imágenes, sino también aprendemos mirando. Definitivamente ahora ya no hay el mame, mi, mu, ¿no? Del coquito. Ahora los niños aprenden las palabras completas porque lo ven como una gráfica, ¿no? Exacto, y como bien lo decía, los niños necesitan de referentes, que vea a un padre que lee, a una madre que lee, a un abuelo que lee. Entonces, ese ambiente motivador para el niño, pues va a querer hacer lo mismo, ¿no? Leer igual como su entorno lo hace. Ahora, ¿qué debemos considerar a la hora de elegir una lectura para, en este caso, hablemos de niños ya de 5 años, 6 años? Definitivamente la lectura, yo siempre lo comparo, debe ser como la ropita, ¿no? Como la ropa. Que hay que dejar que los niños elijan los libros que le atraigan, ¿no? Que de pronto le provoque
que de en tanto en realidad, porque bueno, pueden ser cuentos, pueden ser cómics, generalmente irán por los libros gráficos, ¿verdad? Dejar que el niño opte por la preferencia de lectura es muy importante para que no sienta que hay una obligación detrás, ¿no? Porque cuando hay una obligación detrás, que quieres leer esto porque es muy importante y además tienes que leer tantos libros, eso ya no está funcionando. Está funcionando el hecho de dejar que los niños vayan al libro por placer, por el solo placer de disfrutar de la lectura. Y solo así vamos a lograr que definitivamente esa lectura se convierta en una suerte de hábito permanente durante toda su vida. Veo que ahí se fomenta mucho el que el adulto conozca cuál es ese interés que tiene el niño, ¿no? En qué etapa está, porque a veces puede ser un niño de 7 años, pero a él le interesan libros de literatura griega, ¿no? Que le encanta, le fascina, que le cuenten, que el papá le narra, que le lea, ¿no? Ahora, es importante a la hora de leerle al niño que nosotros, ¿cómo debe ser esa lectura que le demos al niño? En la primera etapa, la lectura debe incluir, vamos a decir, situaciones lúdicas, es decir, los padres tienen que tener esa habilidad para meterse en el personaje y poder inclusive hacer imaginar al niño que uno con la voz puede imitar, vamos, si quieres, al lobo, al personaje favorito del cuento. Y entonces el niño va a ver que es súper divertido y además también se va a animar a participar en él. Por otro lado, uno puede y debe crear un ambiente favorable para la lectura. Yo creo que todo el mundo estamos preocupados definitivamente por crear espacios de comodidad para nuestra familia, que el comedor, que la sala, que el dormitorio, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de crear un ambiente especial para ejercer la lectura en familia. Eso no quiere decir que tengamos una gran biblioteca, no, la lectura de la mejor forma, es decir, un ambiente rodeado de libros que provoquen, en realidad, que estén al paso, y así también como los padres, en realidad, debemos de crear las condiciones básicas para ir al libro. También, en realidad, todos los demás, la comunidad, las autoridades, las bibliotecas, el Estado, los colegios, ¿no es cierto? Los bibliotecólogos tienen que estar generando espacios para el encuentro, ese encuentro inclusive casual con los libros, ¿no es cierto? Por eso están las ferias, ¿no es cierto? Por eso están los festivales, ¿no? Y una serie de actividades que se van desarrollando para convocar, para, vamos a decir, motivar al niño, y no solamente al niño, al joven, al adulto, y sobre todo a la sociedad en su conjunto, a tener el libro como una, vamos a decir, como un bien preciado, que es también un derecho, el ejercer la lectura. Por supuesto. Hoy en día se ve que las personas leen, pero cuando le decimos que lea en voz alta, suceden muchos factores. O está nervioso, no sabe respetar los signos de puntuación y no se entiende lo que dice el autor y lo que él lee es otra cosa. Entonces, ¿qué recomienda? Porque como que se ha perdido este hábito de lectura en voz alta. Todo es la práctica, ¿verdad? La práctica. Y claro, anteriormente en las escuelas, a mí al menos, nos han hecho practicar muchísimo, ¿no? Leer al frente. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, allí hay dos aspectos. Uno, que es perder precisamente el temor al público, ¿no? La fobia social que siempre tenemos con uno. Y lo otro, en realidad, es tener pues una bonita locución, ¿no es cierto?, que vaya a tono de la lectura y que uno se sienta, vamos, fresco, se sienta tranquilo a la hora de leer. Y eso va mucho porque, si bien es cierto, pues ahora las tendencias ya son muy en pantallas, ya son muy definitivamente virtuales, si quieres, pero vamos a encontrarnos en la vida en situaciones donde tenemos que dar una entrevista de trabajo, donde tenemos que sustentar una tesis, donde tenemos que realmente enfrentarnos de repente a un discursillo por ahí, y ahí es donde vemos, uy, no puedo hacerlo, me falta, tengo que practicar. Pero a practicarlo de temprana edad, qué bueno. Y que sobre todo, como bien lo decía, que el niño vaya
creciendo con esto como algo natural, ¿no? Como un juego, no como una presión, y que poco a poco, así como hay hábitos buenos, también hay hábitos malos, ¿no? Entonces se le vaya haciendo este buen hábito y también pues mirando todo su entorno más cercano. ¿Cómo debería de ser, sugiéranos, en casa? Si, por ejemplo, como bien lo decía hace un ratito, hemos pensado en todos los ambientes, los invitados llegan aquí, se ponen por allá, el comedor, tantas mesas, tantas sillas, pero ¿cómo debería ser esa área para fomentar la lectura en nuestros hijos? Va a depender muchísimo de la edad de nuestros niños. El niño pequeño pues no necesita un sillón para leer, bastará la cama, bastará inclusive el piso, la alfombra, porque generalmente para un niño pequeño se privilegian libros grandes, con figuras grandes, con letras grandes, y esos libros grandes, por eso el libro álbum juega un papel muy importante, pues muchas veces hay que tirarlos, ¿no? En el piso, en la cama, para leerlos, para disfrutarlos desde arriba, ¿verdad? Porque es un niño pequeño. Y conforme va creciendo, ya el niño va sentado, ¿no? Y así, conforme realmente va adquiriendo hábitos de lectura, pues irá vamos a decir, en un ambiente más formal. Por eso siempre ahí dice, bueno, acá está la sala, y acá está el estudio, ¿no? Y el estudio. Entonces, siempre en un formato para que el niño también adquiera, y ya de los 6, 7 años, una postura que también le favorezca definitivamente concentrarse, ¿verdad? Concentrarse. Entonces, tener los libros apropiados a cada edad y además que orientarlos, claro, siempre está a nuestros niños para que compren y llevarlos a las librerías para que nos ayuden a escoger, nosotros lo orientaremos también, pero siempre tener definitivamente en diferentes lugares de la casa opciones de libro. Es bien lindo encontrar en una casa que de pronto en su mesa de centro por ahí haya un libro, ¿verdad? O un regalo que se le puede entregar al niño con motivo del cumpleaños o el día del niño, ¿no? Qué maravilloso. Quiero agradecerle infinitamente el tiempo que nos ha brindado, las orientaciones. Tiene segundos para que se despida. Claro, gracias por invitarnos. Nosotros desde la Cámara Peruana del Libro estamos haciendo un trabajo muy importante en realidad en el fomento del libro y la lectura, y por supuesto en realidad estamos invitándolos ya para que en los próximos días, a partir del 22 de este mes, se inicia aquí cerquita nomás en el Parque Kennedy la Feria del Libro de Ricardo Palma. Así que ya están invitados. Allí es un espacio ideal para encontrarse con el libro, con la lectura y además con los amigos. Gracias por invitar. Y ahí estará, prometemos, el equipo de Miss Frida en la TV para cubrir esa bonita feria y sobre todo tan significativa para nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Desde México, la doctora Esther Álvarez Bolaños se hace presente con su cápsula como cada semana para hablarnos sobre el hábito de la lectura en los niños. Sin duda, el mejor hábito que podemos heredar a nuestras niñas y niños es el hábito de la lectura, a través de la cual podrán aprender a lo largo de toda la vida. Los libros siguen siendo la vía más certera para adquirir conocimiento y cultura. Además de que a través de la lectura podemos formar valores. Por ejemplo, a través de la lectura de cuentos y fábulas que transmitan en sus moralejas enseñanzas para formar en nuestras niñas y niños valores. Representa una vía formativa muy recomendable, así como un recurso de entretenimiento y para fomentar además la imaginación y la creatividad, porque también a través de la lectura nuestras niñas y niños pueden volar, dejar llevar su imaginación a otros mundos, a otras épocas, a otros ambientes, imaginar personajes y con ello estimular, decíamos, su imaginación, su creatividad y una forma sana de entretenimiento. Así que los libros siguen y seguirán siendo los mejores amigos. Y la lectura, el mejor hábito de vida que abre ante los ojos de nuestras niñas y niños mundos de aprendizaje que los llevarán a ser mejores seres humanos. Creer que se puede es hacer que suceda.
Hasta la próxima.